Buenas noches, amigas, amigos. Buenas noches. Buenas noches del 16 de septiembre, una fecha muy significativa para la vida mexicana, con sus claroscuros históricos, pero es muy significativa, ¿cómo que no? José Anastasio Conchas Contreras, Anastasio Conchas, Tacho, acompañado del gran ingeniero Saúl Conchas, un videoblog más de Acrisolándonos, este canalito que humildemente todo lo que aspira a lograr es que México recupere el camino de la paz, un camino muy extraviado hoy en día, muy extraviado. Si no hacemos un diagnóstico lo más exacto posible, nunca daremos con la solución correcta. Y sí está muy perdida la paz. En fin, y ahí estamos trabajando en esto. Y lo mejor de Acrisolándonos es que contra la gesta, una de las dos principales gestas históricas de nuestro país, la otra es la Revolución Mexicana. Ha habido otras muchas, pero las dos principales son estas. Y aunque nunca hemos estado de acuerdo con buscar las soluciones por la vía de la violencia, ahora acrisolándonos ha sido más que patente en su trabajo ya prácticamente de diario en pro del mejoramiento personal, de la superación personal, de la búsqueda de construir un México mejor, mejorándonos como personas, empezando por el de la voz y el apoyo en el equipo técnico aquí presente. Sabemos que somos los primeros en necesitar mejorarnos, superarnos a nosotros mismos. Y ahí estamos por el camino de la cultura, tratando de oír buena música, de leer por ahí un buen libro, lo más que se pueda, pues trabajamos, ¿verdad? A veces estamos cansados, pero hay que hacer el mejor esfuerzo, hay que informarnos de las bellas artes, o sea, de las otras bellas artes, además de la literatura y la música, la pintura, la escultura, la arquitectura, en fin, lo que hace que el hombre, la vida del ser humano sobre la faz de esta tierra cobre sentido y se tinte de bondad, de valores, de principios, porque solo por la vía del cultivo de la mente se imbuye el ser humano con toda seguridad de las virtudes más que de los vicios. Como decía Aristóteles, las virtudes son buenos hábitos, los vicios son malos hábitos, y esos no nos llevan más que hacia nuestra propia destrucción en lugar de a la edificación. Ya ven las coincidencias con Marie Curie. No se puede pensar en construir un mundo mejor sin mejorar a las personas. Cada uno de nosotros debe trabajar en su propia mejora. Fíjense, es todo lo que buscamos. Nada de violencia, no son las soluciones, nunca las ha habido. Pero en fin, hoy es un día de fiesta en ese sentido. Arrancó la guerra de la independencia, aunque no empezó realmente como tal, pero al poco tiempo ya se imbuyó del sentimiento libertario, del sentimiento independentista de de la España madre. En fin, aquí estamos con un sencillo tema
respecto de las relaciones interpersonales, las relaciones sociales, y nos dimos a la tarea al pensar en este tema, de documentarnos un poco y buscando por aquí y por allá, dimos con Nelson Mandela, aquel santo hombre de Sudáfrica, quien después de 27 años, cerca de 30 años encarcelado, porque pues lideraba la lucha contra el apartheid ahí en Sudáfrica, donde había una discriminación muy acusada, muy pronunciada, terrible, y él nunca estuvo de acuerdo con la violencia, siempre trabajó, lideró los esfuerzos de los sudafricanos por acabar con el apartheid y nunca estuvo de acuerdo que hubiera violencia, ni insultos, ni cosas así, que en lugar de facilitar el camino, lo dificultaran. 27 años por lo menos en la cárcel por ser un luchador social pacífico. Y cuando lo dejan libre por fin, salió con una popularidad tal que prácticamente de inmediato fue electo presidente de la República. Y cuando ya tomó el poder, protestó, quería a su gente que ahora sí le cobraran a los boers, así les decían a los güeros, o les dicen, que en su mayoría eran holandeses o son holandeses. Y él se negó, dijo, no, 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 sigan sin mí si quieren, si, no vamos por ese camino, no vamos a construir la Sudáfrica que queremos por la vía de la violencia. Ya logramos el poder, vámoslo aprovechando para unirnos, para hacernos uno solo y demostrar que perdonando es la mejor vía para unir los esfuerzos en la procura, en la construcción del bien común. Y hubo otro líder, Desmond Tutu, o Tutu, no, pero creo que es Desmond Tutu, Desmond. También hubo otro líder por ahí contemporáneo con Nelson Mandela, que también practicaba el perdón, pero ¿saben qué? Que eran practicantes de una, vamos a decir, una práctica filosófica que denominan ellos Ubuntu, donde básicamente se refiere a que el ser humano no es nadie por sí solo. El ser humano se realiza por su relación con los demás. El ser humano vale por lo que lo hace por los demás, por lo que es útil a los demás. Ese es el Ubuntu. Entonces el ser humano, como solo se manifiesta su grandeza con relación a los demás, entonces el ser humano debe tener relaciones sociales pacíficas, amorosas, respetuosas y superar las, los roces negativos en el trato diario con los demás. Ese es el Ubuntu. Muy parecido en cierto modo al aquel aristotélico, el hombre solo o es un dios o es una bestia. Y todos lo sabemos, en la doctrina social de la Iglesia Católica también se maneja la, la naturaleza social del ser humano, su manifestación en toda su grandeza, en todo potencial, solo como se relaciona con los demás, como toma de ellos lo mejor y da a todos lo mejor que tiene y evita
darles lo peor que tiene. No es fácil, no es fácil. Todos, entiendo, todos pasamos por momentos donde incluso podemos odiar. Todos tenemos capacidad de odiar, pero es más fuerte nuestra capacidad de amar. Entonces, el Ubuntu, la doctrina social, en este caso de la Iglesia Católica, por todos lados hay filosofía, conocimientos en este sentido. Solo se me ocurre comentar esto porque también buscando sobre las relaciones interpersonales, también nos topamos por ahí con la postura de la Iglesia Católica. Yo no digo que los sacerdotes, los clérigos dan ejemplo palpable de esto, ni digo que sí, ni que no, estoy como los agnósticos, ni lo firmo, ni lo niego, a los escépticos también de la Grecia. Entonces, solamente que ahí esté ese conocimiento para que dentro del plan de mejoramiento personal, de la superación de nosotros mismos, que cada quien debe hacer si quiere aportar para el mejoramiento de su país, en este caso de nuestro México, pues ahí está ese conocimiento, esos conocimientos, ese gran ejemplo de Mandela, de Nelson Mandela. Ya incluso habíamos hecho un videoblog sobre esto, pero no platicamos sobre el Ubuntu, sobre las relaciones interpersonales, sobre la necesidad de relacionarnos para poder manifestar nuestra grandeza o por lo menos de lo que somos capaces. Eso es lo que quisimos comentarles en esta ocasión. A mí me parece fantástico, a la vez que muy sencillo y esperando que les sea de utilidad, amigas, amigos, sobre todo a ti, joven, jovencita, jovencito. Estás empezando y todos estos pequeños conocimientos te acrisolan, te purifican y te hacen estar en posición más propicia de dar lo mejor de ti en producir a toda la capacidad de tu potencial, que no es poco, pero hay que saber explotarlo. Y ahí está ese pequeño legado, tú lo enriqueces, tú lo aprovechas en la medida de tus posibilidades y agradeciendo el favor de su atención, no nos resta más que agradecerles y decirles que hasta la próxima, amigas, amigos.